que se trataba hoy sobre la presencia de Dios. Sí, una victoria segura, así se llama la palabra de hoy. Y oramos para entregar el mensaje, ¿verdad? Señor, gracias en esta mañana, Dios precioso. Que esta palabra edifique, instruya a tu pueblo en la verdad, Señor. Que esta palabra enderece nuestros pasos, que nos enseñe a conocerte, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Que esta palabra nos instruya y nos capacite en la verdad y que no regrese atrás vacía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Y yo quiero que usted vaya buscando el libro de Génesis, capítulo 3, verso 8. ¿Sabes algo, amado? Decíamos ahorita en la adoración, un creyente, escuche bien, una persona que vaya a la iglesia, una persona que conozca de Biblia, una persona que conozca de la religión, por decirlo de alguna manera, pero no conozca la presencia de Dios, nunca haya tenido una experiencia, una manera de conocer a Dios, de haber sentido a Dios de alguna manera, de haber escuchado que Dios te habla, de haber escuchado que Dios toca tu vida de alguna forma. Escuche bien, nos convertimos en religiosos cuando no conocemos la presencia de Dios, porque entonces venimos a la iglesia porque otros vienen. Voy a la iglesia porque mi mamá va a la iglesia, como si Dios tuviera nietos. Dios tiene hijos, no nietos. Amén. Mis hijas tienen que conocer a Dios, ellas, no porque yo sea la pastora, ellas ya tienen al Espíritu Santo, no, ellas tienen que conocer al Dios de ellas, no solo al Dios de mis padres. Aleluya. ¿Sí? Si usted viene a la iglesia, si usted es creyente, si usted conoce la Biblia, pero usted no busca un verdadero encuentro con el Señor, usted es un religioso. Sí, por eso es que nos vamos, por ejemplo, al tiempo de Jesús, estaba el sacerdote Anás y Caifás. Estos eran los sumos sacerdotes del tiempo de Jesús que oficiaban en el templo. Y escucha, ellos no pudieron reconocer que Cristo era el ungido del Padre. Ellos no pudieron discernir que Cristo era el enviado de Dios, que era el Hijo del Dios Altísimo. ¿Sabe por qué no lo reconocieron? Porque no tenían la presencia. ¿Quién le dijo eso? El mismo Cristo. En un momento determinado el Señor les dice: ¿sabe por qué ustedes no reconocen que yo soy el Hijo de Dios? ¿Saben por qué ustedes no ven que yo soy el Hijo de Dios? ¿Sabe por qué? Porque ustedes no tienen el Espíritu de mi Padre. Oh my God, oh Señor. Entonces yo aprendí algo en mi camino en el Señor. Aprendí algo. Cuando alguien no reconoce tu llamamiento como hijo de Dios, cuando alguien no reconoce el manto que tú portas, cuando alguien no puede ver a Dios en ti, es porque carece de la presencia de Dios. Aleluya. Dios mío, porque quien tiene el Espíritu Santo va a reconocer a los que son del Señor. Quien tiene el Señor reconoce a los que tienen la presencia del Dios Altísimo. La presencia de Dios no se encuentra porque alguien te imponga la mano. Ay, mira, me puso la mano encima, automáticamente que soy la superangina de la tierra. ¿De dónde sacamos eso? Dios mío. Sí, oramos por los demás, imponemos las manos para encomendarle algo del Señor. Pero la presencia de Dios, tú la tienes que buscar. Te toca a ti apartarle tiempo a Dios. Te toca a ti consagrarte para que Dios se acerque a tu corazón. Usted puede estar en la iglesia, pero apartado de Dios. Usted puede estar sentado en la primera banca, pero tu corazón lejos del Altísimo. Aleluya, porque la presencia de Dios se acerca a un corazón que está ¿qué? Contristo y humillado. La presencia de Dios se acerca al ser humano cuando tu corazón está dispuesto. Aleluya. ¿Tú sabes cuándo se acerca el Señor a ti? Oye, yo siempre digo, orar funciona siempre. ¿Cómo? No, el orar funciona de vez en cuando. No, hermanos. Yo que he vivido tantas cosas que Dios ha permitido, tantos procesos a esta altura de mi vida, y con 30 años de evangelio, tantos procesos, pero quieres que te diga algo, en todos mis procesos funciona orar. Aleluya, tú quieres que Dios se acerque a ti, dice, acércate a mí y Él se acercará a vosotros. El que temprano me busca, temprano me hallará, dice el Señor. Por eso que hay evangélicos, que hay creyentes que son, hermanos, son como una estufa apagada. No importa lo que pase, ellos nunca sienten nada. Está el culto lleno de la presencia de Dios, todo el mundo adorando, y mira, vaya así. Y tú dices, ¿a quién tú miras? En plena adoración, todo el mundo bajo la nube del Espíritu, todo el mundo lleno del Señor. Y mira, vaya así, como una tusa seca. ¿Sabes por qué no sienten al Espíritu Santo? Porque no le has dado entrada al Señor, aunque vengas a la iglesia. Aleluya. Tú tienes que aprender que tu corazón tiene que darle apertura al Señor.
¿Cómo? Con una vida consagrada. ¿Cómo? Buscando, dándole tiempo al Señor a la oración. No hay nada más efectivo. Eso está fijo, hermano, que la oración en la madrugada. Eso es efectivo. Oye, la oración funciona siempre. En cualquiera que sea tu situación, cuando tú digas, este es el final, ahora sí llegó el final. Es que de los finales más duros Dios hace grandes comienzos. Tú tienes que aprender a hacer de cualquier circunstancia tu primera herramienta. No es la queja, pastora, la desesperanza. Ahora sí, no, tu primera herramienta es la oración. La oración funciona siempre. Escribe eso para que nunca se te olvide. Funciona siempre. Aleluya. ¿Tú quieres que Dios se acerque a ti? Acércate a Él. ¿Tú quieres que Dios hable contigo? Habla con Él. Aleluya. ¿Tú quieres encontrar a Dios? Búscalo y lo vas a encontrar. Él no está solamente en un cuadrado. No solo los que me sirven en el altar. Solo los que son libres. En la presencia de Dios está libre para todo el que la quiera hallar, hermano. Si Dios ha entrado a una cárcel a buscar a gente que ha hecho daño, Dios ha entrado a hospitales. Si entró una noche, una madrugada a escucharme a mí, ¿cómo tú crees que no te va a escuchar a ti? Si Él es fiel en todos sus caminos. Vamos a Génesis 3:8. Esto que te voy a leer ahora es un diseño. Escucha cómo Dios diseñó nuestra relación, solo que no nos relacionamos con Dios. El jueves el culto, el jueves yo abro la Biblia y voy a la iglesia. Es el domingo yo hago. No. Tú tienes que ser una iglesia encendida. ¿En qué? Encendida en la palabra, encendida en la oración, encendida en la búsqueda. Aleluya. Dice Génesis capítulo 3, verso 8. Escucha aquí. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Espérate. Entonces dice la palabra, esto es un diseño. Esto que usted ve, este verso bíblico, subráyalo en tu Biblia, diseño de Dios. Dios diseñó al hombre para que te relacionaras con él. Dios diseñó al hombre para que caminaras con él. Dice que el Señor los estaba buscando en el huerto. El Señor estaba, palpable y visible en el huerto. Dice que se paseaba en el huerto a la luz del día. Fue al huerto a buscarlos. ¿Dónde están? ¿Por qué no están aquí? Si yo vine a buscarte. Es como que si tú sabes que tú vienes a Getsemaní, tú vas a encontrar aquí a todos los hermanos que pertenecemos a Getsemaní, ¿sí o no? Porque este es como el hábitat de nosotros los días de culto, ¿sí o no? Es lo mismo el huerto. Génesis 3, verso 8, es un diseño. Dios diseñó al hombre para que caminara con él en la tierra, para que hablara con él, para que se relacionara con él. ¡Aleluya! Dios mismo los estaba buscando. Pero el pecado de Adán y Eva separó al hombre de Dios. ¡Aleluya! ¿Entendiste el diseño? Éxodo 33:11. Hoy te traje Biblia aquí. Hoy porque anoche mismo, hermano, cuando el Señor me dio a mí esta palabra, estaba ayer haciendo algo y me dice el Señor, te falta en la palabra. Cuando los filisteos se robaron el arca, eso te falta. Así me dijo el Señor ayer, hermano, cuando yo creía que tenía la prédica lista. Me dijo, te falta eso, búscalo. Y cuando lo busco, resulta que era el contexto de lo que yo te traía. Yo dije, ¿de verdad que tú te pasas, Señor? Tú eres tremendo. Aleluya. Éxodo 33:11 al 13 dice, Dios hablaba con Moisés. ¿Cómo? Escuche, como su mejor amigo. Esto hay que volver a leerlo. Yo quiero que tú lo subrayes en tu Biblia por amor a Dios. Dice, Dios hablaba con Moisés cara a cara como su mejor amigo. Entonces ese era el diseño, hermano. Ese fue el diseño desde el principio. Ay, Dios mío, ese fue el diseño desde el principio. Tú y yo debemos ajustarnos y volver a ese diseño. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado que yo hablo con Dios en alta voz. ¿Nunca te ha pasado? Una vez yo estoy hablando con alta voz y mi hija se queda así como ahora sí, ya te perdimos. No, a mí nadie me perdió. Yo estoy hablando con el Señor que habita en mi casa. Yo no sé, Anel se quedó así como, te perdí, no, a mí nada. Estaba yo hablando de la autoridad con Dios. Yo estaba, pero la autoridad soy yo por esto y por esto. Porque tu palabra, yo en alta voz, hermano, en mi casa. Sí, porque yo habito con Él. Él habita en mi casa. Por eso hay cosas que en mi casa no me gusta que estén. ¿Por qué? Porque yo sé que su presencia habita en mi casa.
Antes que yo me mudara a ese lugar, el Señor me dijo a mí, antes que yo me mudara, yo empecé a ver árboles. Y cuando llego a esa casa que la alquilo, yo veo todos los árboles atrás. Yo dije, oh my God. Y ya el Señor me había dicho a mí, me sentirás mi presencia en el aire de esta casa. Hermano, así es. Todas las tardes yo abro la puerta de atrás y me siento en el quicio de atrás. Ahí yo oro, ahí yo hablo con Dios. Ahí hay un aire sano porque hay mucho, todo para atrás ya es montes, es árboles, es matas, ¿ves? Y es un aire en las tardes que es, vaya, es, ahí predico, ahí yo doy palabra, ahí yo hago video. No, usted no tiene idea. ¿Sabe por qué? Porque encontré mi lugar con Dios en mi casa. ¿Sí? Tú quieres que tu casa se llene de Dios, saca la música impía de la casa. Esa palabra, no, eso no es para la gente de Getsemaní, eso es para los de atrás, no sé quiénes serán, no será. Saque la música impía y sexual de su casa, sáquela. Y ponga adoración y adora a Dios en su casa. Llena tu casa de adoración para que tú veas como el Espíritu Santo toma el lugar que esas cosas le han quitado. Aleluya. No veas cosas incorrectas en tu casa, No veas películas raras en tu casa. En la casa de los cristianos no se ven esas cosas. Ay, pastora, que no. Es que la presencia de Dios no es cualquier cosa. Es que la presencia de Dios merece reverencia. Ay, aleluya. Es por eso que hay tanto evangélico sin presencia de Dios, llenos de conocimiento y llenos de dogmas, llenos de espectáculos y de escándalos en los altares, pero no hay presencia de Dios. Ayer vi una hermana, ella es anglosajona. Ella estaba firmando sus libros cristianos, un último libro que hizo. Y cuando la gente, hermano, cuando yo vi ese video, me llenó. Cuando veo el video, resulta que los que entraban a la oficina que ella estaba para que le firmara el libro, la gente caía hablando lengua. El otro recibía liberación de demonios. Aquello era, yo le voy a mandar el video al grupo, hermano. Sin escándalo, que yo dije, eso es presencia de Dios. Sin escándalo y sin show. Ella no hacía nada, ella estaba sentada firmando, pero todo el que entraba recibía lo que ahí estaba. Aleluya. Todo el que entre a tu casa tiene que sentir la presencia de Dios. Todo el que hable contigo tiene que sentir que tu palabra no es igual que el que está afuera. Aleluya, porque tú tienes la presencia de Dios. Bendito sea su nombre. Dios mío, vuelve al diseño. Vuelve al diseño para que tú veas cómo tienes victoria. Es por eso que hay tanta gente que no tiene victoria, que su vida es una derrota y no me paro. Oye, si tú quieres victoria, vuelve al diseño. ¿Cuál es el diseño, pastora? Que yo tengo que hablar con 3 pastores para que Dios me hable. Es que yo necesito que el profeta tal me hable. No, el diseño según tu Biblia y la mía es hablar con Dios y caminar con Dios en la tierra. Ese es el diseño. Aleluya. Nos vamos a 1 de Samuel, capítulo 7, del verso 1 al 2. Estoy en la Reina Valera. Te dije que había Biblia hoy. Aleluya. 1 de Samuel, capítulo 7, del 1 al 2, dice la escritura. Escuche esto. Dice la palabra. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Me llama mucho la atención que 20 años estuvo el arca. ¿Qué cosa era el arca en el tiempo antiguo? La presencia de Dios. Sí, Israel ni muerto iba a la guerra sin llevar el arca, porque ellos sabían que eso tenía una consecuencia. Sabían que si se iban a la guerra sin cargar el arca, perdían. Ahora entendiste por qué hay cosas en tu vida y áreas en tu vida que no tienen victoria. Te lo dijo, que me voy. ¿Qué hago? Ya, se acabó la prédica. ¿Qué dijo, pastora? ¿Entendiste por qué hay cosas en tu vida que no tienen victoria? Porque vas sin el arca. Tienes que llevar el arca a tu situación económica, tienes que llevar el arca a tu situación matrimonial, tienes que llevar el arca a tu salud, tienes que llevar el arca a tus hijos, tienes que, como loco, carga con la caja para allá espiritual. Si Israel lo hacía y esa caja se veía y se tocaba, esa era diferente, el arca era diferente, era todo de oro, hermano. No era una cajita, era una caja grande. Israel cargaba para allá, todos los sacerdotes y levitas. Sin eso no se movían. Me llama la atención que a pesar que este hombre tuvo la presencia de Dios en su casa, el arca en su casa, 20 largos años, aló aquí, nada pasó. Óyeme, nada, absolutamente nada pasó en Abinadab, nada. No aconteció nada extraordinario en la vida de este hombre por 20 largos años. ¿Eso no te dice nada?
Ay, Dios mío, porque no tenía diseño. Por eso no pasó nada en 20 años. El diseño es que tú camines y que tú hables con Dios. Ese es el diseño eterno. ¿De dónde Dios instituyó a su pastora? Desde Génesis capítulo 3. ¿Dónde están? Porque dice que el Señor caminaba con ellos en el huerto. Y después dice que Moisés hablaba cara a cara como su mejor amigo. Contigo y conmigo es la misma historia. Solo que ahora es con el Espíritu Santo de Dios. El Consolador, aquel que vino a enseñarte todo lo que Jesús había establecido en la tierra. Dios mío santo. No, sí que yo, a veces la gente cree que estoy hablando sola, pero no es que estoy hablando sola. Es que yo voy con el Señor para todos lados. Yo me voy para el gimnasio con audífonos aquí. Allá voy con mi bachata cristiana, con mi adoración, con lo que sea, con lo que tenga ganas cuando me levante. ¡Plum! Y me voy para mi gimnasio. Para todos lados yo voy con mi música cristiana, porque yo quiero ministrarme de lo que pueda llenar mi espíritu. Ajá. ¿Sabes qué? ¿Puedes tener conocimiento bíblico? Sí. Puedes ser creyente, incluso venir a la iglesia, lo que tú quieras. Pero la presencia de Dios puede estar contristada a causa de nuestro caminar. ¿Cómo dijo pastora? Sí. Nuestro caminar puede contristar al Señor. La música que escuchamos en casa puede contristar al Señor, porque tú y yo somos templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces, ¿Él habita dónde? No, Él habita aquí. Y si Él habita aquí y yo me estoy llenando de música sensual, que hable solo de sexo, ¿qué fue? ¿Qué fue? Porque, óyeme, la música de los 90, que no era cristiana, tú dices, bueno, al menos se puede escuchar, pero hay música de este tiempo, hermano, que no se puede ni oír. Porque da ganas de vomitar, es algo desagradable, hermano. Desde que empieza hasta la última letra, son vulgaridades contra la mujer. ¿Sí o no? Todos lo sexualizan y para colmo ganan Grammys así. Te está hablando de una sociedad que está podrida. Oh, alaba al Señor, alaba al Señor. Aleluya. ¿Sabe por qué está podrida la sociedad? Porque perdió el diseño original. ¿Y cuál es el diseño, pastor? El caminar y el hablar con Dios. Ese es el diseño. El caminar con Dios y el hablar con Dios. Aleluya. ¿Sí? Podemos saber toda la Biblia y toda la teología que tú quieras, pero pregúntale, ¿ya trataste con tu pecado? Nadie hoy dice amén. Aleluya. ¿Sí? Ya trataron con su pecado. ¿Tú quieres que Dios camine contigo? Trata con tu pecado. ¿Tú quieres que Dios camine contigo? Trate con su pecado. Con esta área, Señor, que está sucia. Con esta área, Señor, ¿qué decíamos antes de empezar? Que evangelio, ¿qué cosa era? Morir al yo, morir a la carne. Eso es evangelio, hermano. No hay misterio. No hay ningún misterio. Evangelio es morir a la carne. Aleluya. ¿Tú quieres que Dios vaya contigo? Carga el arca. ¿Tú quieres que Dios vaya contigo? Vuelve al diseño. Habla con Dios y camina con Dios. Conoce a Dios. Dios no es religión. Jesús, el que nosotros predicamos, no es religión, es relación. Jesús y Dios, que es Dios, no es estas 4 paredes que tenemos aquí. Aquí nos reunimos el día domingo y el día jueves, pero Jesús está en tu corazón. Pero muchas veces está tan contristado en nuestro corazón porque no hablamos con Él, porque no caminamos con Él, porque no llevamos una vida consagrada a Él. ¡Aleluya! Trate con su pecado primeramente. Y después, todo lo demás vendrá por añadidura. Trate con su pecado primeramente. Señor, yo tengo que tratar con este asunto. Esta práctica no puede ser más. Esta práctica, esto que a ti te contrista, no puede ser más. ¡Aleluya! Eso pasaba con Abinadab. 20 años el arca en casa de Abinadab. Dios mío, para el tiempo humano, 20 años es mucho tiempo, ¿sí o no? Y no pasó nada extraordinario en este hombre, hermano. Nada. Pero ahora nos vamos a ir aquí. ¿Sabes que el arca llegó a casa de Abinadab después que fue robada por los filisteos? Dice la palabra que los brujos de los filisteos, ¿sí? Los agoreros, dice que consagraron a Abinadab para poder llevar el arca ahí. ¿Entendiste por qué no pasó nada en la vida de este hombre? Ese es el contexto, hermano. ¿Vamos allí? Sí. Ahora, pastora, ¿qué es la presencia de Dios? Su voz. Yo no entiendo a los cristianos que déjame que el profeta llegue para que me hable Dios a mí. Si Dios tiene que hablarte a ti a través de otra persona, usted tiene un problema. ¿Quién dice amén hoy?
Aleluya. Si Dios tiene, hoy Dios puede usar al pastor, la palabra para hablarme. Dios puede usar a alguien en las redes. Dios, hoy, mañana. Pero hermano, no puede ser que toda la vida Dios tenga que usar una tercera persona para hablarte a ti cuando ya tú tienes al Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Si usted está haciendo algo mal, usted está en una práctica de pecado y tu corazón no te reprende, hay un problema serio aquí hoy. Aleluya. Porque el Espíritu Santo, aquel donde Él mora, redarguye el corazón de lo que está mal. Y eso es lo que a ti te muestra que tú eres su hijo. Oh, aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Qué es su presencia? Su voz. Es su presencia. ¿Y cómo es la voz de Dios, pastora? Uno, cuando hay personas que han escuchado al Señor audiblemente. Yo he podido escuchar al Señor, yo lo he escuchado. A veces lo he escuchado calmado, pero también lo he escuchado en autoridad. Otras veces es una voz en el espíritu que emana de tu espíritu, que no es tuya, y que te sube así hasta tu mente, para que tú la entiendas y no se te olvida jamás lo que Él te dice. Eso es una de las maneras que Dios te habla. Dice el libro de Job que Dios puede hablarte en un sueño. Dios puede hablarte en un sentir, como una corazonada, para que lo entiendan. Dios te puede hablar. La manera más fidedigna de la que Dios te habla es su palabra. No que el libro que del pastor famoso. No, yo leo muchos escritores cristianos, aleluya, verdad, y son de bendición, pero la manera más fidedigna, esa es la profecía más certera, es tu palabra. Señor, aleluya. Es la Biblia que tú tienes empolvada en casa. No. Esos son otros, pastora. No lo dejes, ese maní. Aleluya. ¿Cómo tú sabes que Dios te habla? Porque te guía en la tierra. Te guía en la tierra. Él guía lo que tú haces. Señor, ¿qué hago con esta situación? Te decía la semana pasada que todo lo que tú hagas debes contar con el Altísimo. Señor, yo quiero hacer esto. Dime, ¿qué? Otra de las maneras que Dios habla, la paz. La paz es un indicativo. Sí, la paz es un indicativo. Si algo o una persona, un lugar, una situación te robó la paz, ¿por qué nos hacemos los sordos? Si te roba la paz, esa es la palabra de Dios que te está diciendo, cuidado. Pero si algo a ti te da paz y tranquilidad, un lugar, una persona, una relación, lo que sea, hermano, camine tranquilo ahí. La paz es un indicativo de parte de Dios. Otra de las maneras que Dios habla, el respaldo. ¿Cómo tú sabes que Dios te está respaldando? Porque tú ves que lo imposible se te hace posible. Tú ves que lo que parecía que ya no se iba a dar, de momento todo se empezó a abrir y tú dices, ¿y esto de dónde salió? Es el Señor que te está guiando en la tierra. Oh my God. Porque el que camina con Él te da señal. Él te da evidencia que va contigo. Lo he vivido, hermano. Lo he vivido. Aleluya. Cuando alguien tiene la presencia de Dios, se nota, porque hay algo diferente en esa persona, hermano. ¿Sí? Cuando Dios llena tu depósito, se nota. Sí, se nota. Sí, aquí no hay una orquesta en los domingos, hermano. ¿Alguien ha visto una orquesta? Aquí no hay ninguna orquesta. Aquí hay a menos 3, 4 personas que somos de la alabanza, ¿sí o no? Pero yo te pregunto, ¿ahí está el Señor, sí o no? Porque hay un depósito, hay un respaldo que te dice, así en medio de eso y con lo que tienen, yo estoy aquí. Eso es lo único que a mí me importa. Que Él esté aquí. No importa si yo tengo una super voz, que Él esté. Y en su momento Él seguirá añadiendo lo que tenga que añadir. Pero su presencia es mejor. Su presencia es primero. Dios mío. ¿Sí? Cuando Dios está con alguien, lo primero que esa persona hace es lidiar con su pecado. Eso es lo primero que tú vas a hacer cuando Dios esté contigo, Dios mío. Segunda de Samuel, capítulo 6, del 11 al 15. Sigo en la Reina Valera. ¿Sí? Cuando Dios está con un líder, ese líder entiende que el copia y pega no le sirve a él. ¿Sí? Segunda de Samuel 6, del 11 al 15. Yo no tengo que copiar lo que hacen otros líderes ni otras iglesias. No, Señor. Dios nos dio un diseño para Getsemaní. Amén. Dios nos dio un diseño. Respetamos a todo el cuerpo de Cristo. Si un día hay que hacer un culto unido, se hace el culto unido porque somos parte del cuerpo de Cristo. Pero cuando Dios llama a un pastor, le da una palabra y una visión para su congregación. Llama al otro allá, le da otra visión para su congregación. ¿Y dónde dice eso, pastora? Vamos a la iglesia del Apocalipsis. Las 7 iglesias le dijo 7 cosas diferentes. ¿Estamos? A cada líder Dios le da una visión y un diseño para su iglesia, hermano. Yo no tengo que copiar lo que nadie haga con Getsemaní. ¿Estamos?
Y estuvo el arca de Jehová, mira qué diferencia, en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Subrayame eso en tu Biblia. 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. ¿A causa de qué? Oh my God, a causa de la presencia de Dios, a causa del arca. Dios mío. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonidos de trompeta. No te dice nada aquí la gran diferencia. El arca estuvo 20 años en casa de Abinadab allá. Un hombre que fue ungido por brujos. Pero el arca permaneció seca y en silencio. Porque aquel hombre no había sido el consagrado por Dios. ¡Aleluya! Hasta que llegó a casa de Obed-Edom. 3 meses, mire, 3. Oye, dice 3 meses, compárame 3 meses con 20 años. Dios mío, y dice la palabra que todo en casa de Obed-Edom, más Obed-Edom fue bendito a causa del arca. ¿Tú quieres bendición? Mete el arca en la casa. ¡Aleluya! Oye, ¿tú quieres que Dios te bendiga? El arca tiene que estar en la casa. Dios mío, no sabes cuánta gente me ha juzgado a mí porque yo he sido celosa con el altar. Sí, yo tengo un celo con el altar. Cualquiera no puede trabajar en el altar, porque en el altar está la gente que te ministra al pueblo. Aleluya. Entonces yo prefiero el arca ante alguien que cante lindo pero que sea adúltero. Alaba si tú quieres. No voy a negociar eso jamás. Tú quieres que Dios bendiga tu casa, tu familia, tus nietos y tus generaciones. Mete el arca en la casa. Aleluya, vuelve al diseño de Dios. ¿Cuál es el diseño? Caminar y hablar con Dios. Ese es el diseño. No hay misterio y las nuevas tecnologías nunca van, escuchen bien, a superar este diseño. Lo siento mucho, aleluya. Hay una sola manera de encontrar a Dios. No es que hay que ir, no hay una sola manera. Póntele de rodillas a Dios con un corazón contrito y humillado, para que si tú veas, el Señor no se te hace presente en ese asunto que parece imposible. Aleluya, porque para tu Dios y el mío no hay nada imposible, hermano. Dios mío, a causa de la presencia de Dios, cambió todo en casa de este hombre. Bastó 3 meses. ¿Viste? Entonces cuando tú estás orando el primer mes y no pasa nada, oye, sigue orando. Cuando tú te santificaste, agradaste a Dios el segundo mes, sigue orando. Ay, pero es que ya llevo 6 meses en esto, pastora, que siga orando. Hoy viniste aquí para escuchar que el Señor dice que sigas orando. Que no desmayes la oración, que no te canses de pedirle a Dios que tiene su oído presente a los santos de Él. ¡Aleluya! Dios mío, santo. La gente dice, yo voy a la iglesia para sentir la presencia de Dios. Corrección, hermano. La presencia de Dios no llega solo aquí. Sí, la presencia de Dios la traemos tú y yo. Porque dice la palabra que tú y yo somos, ¿qué? ¿Somos qué? Levitas y sacerdotes del reino de Dios. Él nos instituyó levitas y sacerdotes de su reino, para gloria de su nombre, hermano. Él nos sacó de las tinieblas para la luz de Él. ¡Aleluya! La presencia de Dios viene contigo. Así que cuando tú llegas a un culto y todo el mundo esté bajo la nube del Señor adorando y veas a uno más seco de una tusa así, y la iglesia entera en la presencia de Dios, el otro llorando, el otro saltando, el otro en la presencia de Dios y el otro así, a la semana, oye, ríndete a los pies de Cristo, déjate cosas, que tú mira, si aquí no se ve, esto no es show, esta es la casa de tu Padre, bendito sea el Señor. Cuando usted llega a casa de su mamá, usted llega como David o no, ¿verdad? Suelta los zapatos, la cartera, todo rico, te sientas ahí, de comida, de todo, porque estás en la casa de ¿quién? De tu mamá y de tu papá, ¿verdad? Es lo mismo en la casa de Jehová. Aquí usted puede moquearse si quiere, llorar, ponerse de rodillas, danzar, cantar, aleluya, porque tú estás en la casa del Padre. Aleluya, aleluya. Santo, una vida rendida a Dios trae su presencia. Una vida consagrada trae su presencia. Una vida de adoración
Ah, es que aquí cantamos los domingos. No, 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 no. Adoración es un estilo de vida. Adoración es hacer la cosa porque te amo, Señor. Ya no practico tal cosa porque yo te amo a ti, Señor. Eso es adoración. Es que yo te escojo a ti por encima de lo que antes yo hacía mal. Eso es adorar a Dios. El no responder mal, el no responder, en vencer el mal con lo bueno, eso es adoración. Porque esto es durísimo, hermano. Aleluya. Desde mi propia armadura, aleluya, es que me ha tocado, aleluya. La presencia de Dios no viene porque sí, hermano, no viene porque sí, eso se busca. El pueblo de Israel sabía que si ellos no llevaban el arca, la pérdida iba a ser grande, ¿sí? Y nos vamos ahora a Primera de Samuel. Te voy a leer el contexto de por qué el arca llegó a casa de Abinadab. Primera de Samuel 4, del 3 al 8. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo de Silo y trajeron allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finnes, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros. Cuando la presencia de Dios está con una persona, cuando la presencia de Dios está en un asunto, se nota, y tus adversarios lo saben. Ay, my God. Entonces ahora hay cosas que, ahora entiendes por qué a veces no hay victoria. Mientras Israel no llevaba el arca, ellos tuvieron una pérdida, hermano, gigante. Murieron muchos del pueblo de Israel en ese pasaje. Por eso ellos dicen: vamos a traer el arca aquí porque las cosas se nos puso malas. Dice la palabra que los filisteos dijeron: espérate, que algo está pasando en el campamento de los hebreos. Es lo mismo con tus adversarios. Ellos golpean y golpean y creen que nunca va a pasar nada. Mira bien. Sí, llévale llévale la presencia de Dios al asunto en el que estás metido ahora mismo. Para que tú veas como tus adversarios van a tener que huir. ¿De dónde salió eso, pastora? Desde mi propia armadura. El día que yo llevé la presencia de Dios a mi restaurante, se tuvo que ir quien tenía que irse. Llévele su presencia, la presencia de Dios, a donde usted tenga que llevarla. Esa es tu defensa en la vida. Dios mío. ¿Sabes que cuando tú tienes la presencia de Dios, la mano de Dios se agrava en contra de tus adversarios? Vamos a hacer aquí un paréntesis. Cuando tú tienes, Dios no defiende déjame explicarte esto, sí, porque a veces nosotros somos unos caraduras delante de Dios. Vamos a la iglesia el domingo, yo soy evangélico, pero en la calle soy más impío que el mismo diablo. Entonces pasa algo, Dios me va a defender. No, Dios me va a hacer justicia. Déjame explicarte esta mañana, amado pueblo del Señor. Dios no le hace justicia a los sinvergüenza carepapa. Dios hace justicia a los santos que son de Él. Dios hace justicia a los que viven rectamente. Dios hace justicia a los inocentes. Dios hace justicia a los que tienen un corazón contrito y humillado. Él no le hace justicia a cualquiera. Dios no puede defender a alguien que no vive en integridad. Uy, ¿qué dijo, pastora? Alaba si tú quieres. Así que cuando tú vayas a pedirle justicia al Señor, que es totalmente bíblico, reconozca primero su caminar. ¿Verdad que sí? Porque cuando tú estás haciendo las cosas bien, el Señor se levanta y agrava su mano contra tus adversarios. Aleluya. Primera de Samuel 5 relata que cuando los filisteos robaron el arca, dice que el arca fue llevada a 3 ciudades. Escucha, porque el Señor se te va a levantar, Dios mío, y va a grabar su mano en contra de tus adversarios. Dice que fue a la ciudad de Sadó, Gat y Ecrón. En las 3 ciudades se agravó la mano de Jehová. Los filisteos se robaron el arca del pacto. Escucha bien. Oye, cuando alguien quiera darte el manto, no te fajes con nadie. Cuando alguien quiera quitarte algo que es tuyo, oye, no se faje. No, los filisteos se robaron el arca y a las 3 ciudades que le llegó, les cayó cáncer y úlcera. Los acabó el Señor. Lo dice la palabra en 1 Samuel 5.
A las 3, no, déjame sacarla de esta ciudad para ver si le va mejor. A la ciudad que llegaba el arca, mientras la tuvieron robada, el Señor los acababa. Se les agravaba la mano de Jehová a esa gente. Escucha bien. ¿Sí? ¿Cuántas veces has tratado de quitarle algo a Dios? Algo que Dios te dio a ti. Hoy te digo, la mano de Jehová se va a agravar contra tus enemigos. Si tú de verdad tienes una vida agradable y recta delante de Dios, la mano, no, deja que hagan la injusticia que quieren hacerte, deja que lo hagan. Pastora, como si yo tenía la derecha lista. Oye, deja que hagan lo que quieran hacer. Deja que hablen mal, deja que digan cosas que no son, deja que vituperen, deja que hagan cosas injustas, deja que lo hagan, que cuando ellos terminen, la mano de Jehová se les va a grabar. Aleluya. Dice la palabra primera de Samuel 5, que a las 3 ciudades que pasearon el arca, ya ellos no sabían dónde llevar el arca a los filisteos. Déjame moverla para Ecrón ahora, espérate, porque allí acabó el arca. Y para la ciudad que se llevaban el arca, venían y se llenaban de úlceras y de cáncer. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que entendieron, tengo que devolver el arca. Dios mío. Sí, yo lo he visto en mi vida. Lo he visto en mi vida. Todo el que ha tratado de alarme el manto, todo el que me ha hecho injusticia, todo el que ha hecho cosas que no, todo el que ha hablado cosas que no he tenido que hablar, tratando de ensuciar mi nombre, la mano de Jehová en su tiempo se le agrava. Aleluya. Y Dios me ha dicho a mí, una llave te pido. Así me ha dicho el Señor, no 30, una. Vive en integridad, porque no puedo defender al que no vive en integridad. Aleluya. Vive en integridad, vive en adoración. Vuelve al diseño de Dios esta mañana, iglesia. ¿Y cuál es el diseño? Caminar y hablar con Dios. Ese es el diseño que Dios te entregó a ti desde el libro de Génesis capítulo 3. Aleluya, regrésate al diseño. No, pero pastor, estoy cansada. Regresa cansada. Coja la mochila, pero regresa al diseño de Dios. Aleluya. Regresa al diseño. Si estás cansado de orar, no importa. El arca estuvo 3 meses en casa de Obed-Edom. A causa del arca, todo fue bendito en él. Aleluya. Aleluya. Todo lo que Dios ha dicho de ti se va a cumplir. ¿Cómo? No sé cómo, pero se va a cumplir. Todo lo que Dios te ha prometido se va a cumplir. Tú estás aquí con un propósito y ese propósito se llevará a cabo por encima de todo lo que tú estés viviendo. Aleluya. Por encima de todo lo que tú estás pasando, porque es más, todo lo que tú estás viviendo y los que están pasando, obra para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Aleluya. Así que ponte de pie esta mañana. Bendito sea el Señor. Regresa al diseño. Esa es la palabra que me da el Señor. Regresa al diseño y la victoria será segura. Aleluya. Regresa al corazón de Dios. Regresa al caminar con Dios. Regresa a la oración. Aleluya. Aleluya. Haz de tu vida un altar. Haz de tu vida un altar. No te conformes con venir al altar que hay en Getsemaní. No, haz de tu vida un altar, porque lo interno se manifestará en lo externo. Aleluya, aleluya. Y Dios peleará. Es por eso que a veces alguien te hace cosas y no pasa nada. Y tú dices, Señor, ¿por qué tú no me defiendes? ¿Por qué tú no haces cosas? ¿Por qué la gente me lastima? ¿Por qué han sido injustos conmigo y tú no haces nada? Porque el Señor te está diciendo hoy, regrésame al diseño. Aleluya, para que yo pueda obrar. Regresa al diseño. Aleluya. Regresa y carga el arca. El arca no se llevaba en la mochila. No, dice la escritura, hermanos, que el arca se cargaba en los hombros. Ajá, aleluya. El arca, ¿dónde la has dejado, pueblo? ¿Dónde hemos dejado el arca de Jehová? Cierre sus ojitos, ¿dónde está? ¿Dónde hemos dejado el arca? ¿Dónde lo hemos dejado? En las costumbres, en la religión. ¿Dónde hemos dejado el arca? ¿Dónde hemos dejado? ¿Dónde? Hemos sustituido el arca por la religión. Hemos sustituido el arca por el bullicio, el escándalo y la algarabía, creyendo que eso es presencia de Dios. El arca es sutil. La presencia de Dios es sutil. La presencia de Dios puede contristarse, puede irse. ¿Dónde hemos dejado el arca? Regresa al diseño, iglesia, pueblo de Dios que me escucha. Regrésate al diseño original, que es caminar y hablar con Dios. Deja de estar entretenido con las cosas de este mundo. Regresa al diseño. Regresa a la oración de la madrugada. Si te despiertas a las 3 de la mañana, no es porque sí, es porque te está llamando el Señor. Aleluya.
Si te despiertas a las 2 de la mañana como si hubieses dormido 20 horas, no es porque sí. Te está llamando el amado al altar. Te está diciendo, regresa al diseño conmigo. Aleluya. Si a las 8 de la noche todos están viendo la televisión entretenidos y tú sientes la necesidad de orar, enciérrate en tu habitación. Aleluya. Vuelve al diseño. Porque ¿a dónde iremos sin su Espíritu? Santo Espíritu de Dios, ¿a dónde encontraremos su presencia si no es buscándolo? Aleluya. La presencia no te la voy a dar yo. Yo que te imponga las manos no te voy a dar la presencia. La presencia la tienes que buscar tú. Tú tienes que conquistar el corazón de Dios. Como decíamos en la adoración, enamórame de ti, Señor. Aleluya. ¿En qué etapa de amor estás con Dios? ¿En la etapa de novio? ¿En la etapa de recién casado? ¿En la etapa de marido y mujer? ¿O en la etapa de ya no te soporto? ¿En qué etapa estás con Dios? Getsemaní, pueblo de Dios. ¿En qué etapa estás? Porque en la etapa de novio quieres siempre estar con Él. En la etapa de recién casado nunca te cansas del amado. Pero cuando las pruebas llegan, cuando llega el proceso, te cansas de todo. Los tantos procesos nos cansan y nos hace poner la mirada en todo menos en el Señor. Aleluya. Regresa al diseño, dice el Señor. Getsemaní. Regresa al diseño, dice el Señor, los hermanos en las redes. Regresa al diseño, regresa al diseño que yo te di, dice el Señor esta mañana. ¿Dónde has dejado el arca? El arca hace que todo esté en bendición. Shammai Alaya. La presencia de Dios hace que todo esté en bendición. Getsemaní es una iglesia pequeña aún. Y no tenemos el gran recurso. Pero aquí todo está en bendición. Porque hay orden. Porque hay santidad. Porque hay hermanos consagrados. Porque hay un cuerpo de liderazgo que está dirigido por el Espíritu. Eso es tener el arca. El Señor me lo ha enseñado en el camino. Tener el arca es primero. Tener su presencia es mejor. No negocies más eso, Getsemaní. Revisa tu corazón. ¿En qué etapa estás con el amado? ¿En qué etapa estás? Aleluya. Gracias, Señor, en esta mañana por darnos otra vez ese diseño, el diseño de tu presencia y de tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Dale un aplauso al Señor por su presencia.